¿Qué pasará con el ministro de Economía, Martín Guzmán? Lo cuenta Manuel Adorni. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, qué difícil responder esa pregunta, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que mientras que muchos intentan terminar de destruir la educación en la República Argentina, el Plan Guzmán sigue el mismo camino. El Plan Guzmán está, te diría, que completamente destrozado. A esta altura tuvimos la noticia de la semana pasada de la inflación, 4,8%, que se sumó al aumento de la nafta el sábado, el 6%. Vos sabés que Alberto Fernández obtuvo un récord. Desde que asumió, tuvo 16 aumentos en el combustible, a razón de aproximadamente un aumento por mes. Y la verdad es que hice un poco de historia y no llegué a ningún periodo presidencial que haya superado este récord de 16 aumentos en prácticamente 16 meses. Y vos sabés que Guzmán tuvo otra derrota, que fue su gira europea. Se fue con aires de grandeza y vino, te diría, que con las manos vacías, ¿no? No pudo estirar los brazos con el Club de París, no pudo tener los avales necesarios que quería o que pretendía para su lucha eterna con el Fondo Monetario, que en algún momento va a tener que tener alguna resolución, y claramente en las puertas para dentro del gobierno tampoco está teniendo buenas noticias, ¿no? El ministro quería que este año tengamos una inflación del 29%, ya todos sabemos que eso no va a ser así. El ministro no quería emitir como emitió el año pasado y le están diciendo: Martín, este es un año de elecciones, vamos a tener que emitir, y además entramos en una segunda ola que ni siquiera el ministro la proyectó en su presupuesto claro. 2021. Así que te diría que el plan Guzmán de bajar la inflación, el plan Guzmán de lograr este 29% para todo el año, el plan Guzmán de traer inversiones y el plan Guzmán de tener un éxito final con la deuda hoy se está transformando en un gran fracaso. Y encima el dólar planchado, que era la gran jugada o el gran ancla que iba a tener Guzmán para este año electoral. La verdad es que la gente, todo esto que yo te estoy contando, lo empezó a percibir, las carteras empiezan a dolarizar y el dólar de a poquito va a empezar a tomar impulso. Déjame cerrarte con este comentario, casi te diría un mini editorial de 3 palabras. Hoy se conoció que a los médicos les van a dar 3 bonos de 6.500 pesos a cada uno. La verdad es que me parece un insulto. Vos sabés que el año pasado le dieron 5.000 pesos a cada médico. Sí. Muchos de ellos todavía no lo han cobrado, ese bono. Y estos 6.500 pesos, vos sabés que le dieron menos aumento a los médicos que a los que cobran planes. Y le dieron menos plata incluso que a los que les prometieron a quienes cobran planes que van a cobrar unos 15.000 pesos adicionales. Estos 6.500 pesos, que son 45 dólares, que son apenas unos 15 kilos de yerba, que son 10 kilos de queso y que poco sirve para subsanar este error o este horror que tuvo el presidente de la Nación diciendo que el sistema de salud estaba completamente relajado. Interesantísimo. Muchísimas gracias, Manuel Adorni. Lo quiero escuchar a Manuel Adorni porque tiene una mirada del tema de la educación, pero bajo el prisma económico. Lo escuchamos. Manuel, buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Qué triste encontrarnos en la política debatiendo educación, ¿no? Cuando todos los argentinos tendríamos que estar en la misma línea, que es que haya clases y que haya educación. Vos sabés, Alfredo, y aprovecho para transmitírselos a todos, la educación es una de las 3 patas que tienen que tener los países para salir adelante y que tienen los países que han salido adelante o que tuvieron los países que han salido adelante. Una es la educación. La otra son las instituciones, por supuesto, como principal institución en un país, una justicia que funcione. Y por supuesto las inversiones o las ganas de la gente de invertir en ese país, precisamente porque tenés educación y precisamente porque tenés instituciones. Acá la verdad que tenemos instituciones, la verdad es que de bastante dudoso funcionamiento, y la educación hace que un país tenga futuro. La educación hace también, ¿sabes qué, Alfredo? Que te asegures un ingreso mañana. Vos sabés que un año sin educación, como nos pasó a nosotros durante todo 2020 y veremos qué pasa en este 2021, te quita el 5% de tu ingreso futuro durante toda tu vida. Eso es lo que están perdiendo los chicos que perdieron un año de clases. Y vos sabés que en la Argentina, la gran mayoría de la gente que nace pobre en la República Argentina muere pobre, cosa que ya no pasa en la gran parte de los países del mundo, donde quien nace pobre, a través de la educación y por supuesto del sacrificio y el mérito, que parece que a los políticos argentinos tampoco les importa, terminan saliendo de su condición de pobres, salen adelante y tienen una vida digna. Así que pensar que la educación no tiene que ver con el desarrollo y con el salir
de esta pobreza en la que estamos inmersos es estar completamente equivocados y no pensar en una Argentina del futuro. Me gustaría que los políticos empiecen a preguntar por qué en el conurbano bonaerense tenemos más argentinos o más bonaerenses pobres que no pobres, por qué 6 de cada 10 chicos son pobres y por qué 42 de cada 100 argentinos son pobres. Y te puedo asegurar que esa respuesta está en la educación. Así que demos vuelta a la página, tratemos de terminar con la grieta, al menos en la educación, que es fundamental para que la Argentina salga adelante, no solo en materia educativa, sino que la educación empuje también a este pozo económico, que nos empuje a este pozo económico y nos ayude a salir y nos enseñe a vivir o que nos enseñe a darnos cuenta que existe un país mejor, una Argentina mejor y una Argentina con otro tipo de futuro que el que nos están brindando, seguro. Como dice Eduardo Feynman, los Baradeles de la vida, que lo único que quieren es que no tengamos más educación. Bueno, lo dice el señor Manuel Adorni. Quiero escuchar lo que tiene para contarnos porque también es complicación pura. Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Bueno, escuchándote, la verdad que desde el principio del programa que me vengo indignando cada vez más. Claro. Porque cuando uno habla de inflación, de pobreza, de indigencia, cuando hablas de que hace 10 años que no se crea empleo privado en la Argentina, pero hace 15 años que no se crean empresas en la Argentina, estás hablando de Moyano, estás hablando del sindicalismo. Y cuando también hablas de educación, cuando hace 30 o 40 años el mundo nos envidiaba la educación que teníamos y de hecho la gente venía a estudiar a la República Argentina, bueno, hoy la verdad que es todo lo contrario, ¿no? Los jóvenes tratan de terminar su educación o llevarla a cabo afuera del país porque han destrozado también la educación. Te traje algunos datos que fui punteando mientras te escuchaba. En la Argentina hay más de 3.000 sindicatos, de los cuales solo 600 firman paritarias. Vos sabés que busqué lo que se pagó de salarios en la República Argentina durante todo el 2020, en el sector público y privado, se pagaron casi 5 billones de pesos de sueldos. Y vos sabés que el 70% de los argentinos que está en relación de dependencia hace algún aporte a los sindicatos. Claro. Y ese aporte es, para ser conservador, un 2% del salario. Cuando hago esa cuenta me da que el sindicato solamente de cuota sindical, porque además manejan las obras sociales, que los montos son muy superiores, pero solo por la cuota sindical obligatoria, de eso que te sacan del recibo de sueldo de prepo, se quedaron con 70.000 millones de pesos, con un año como el que fue el 2020, ¿no? Y estás hablando del blanco, no hablemos de los aprietes, esto que es la plata negra que piden, ¿no? Por supuesto, exactamente. Además, esta gente que te va a bloquear, como han bloqueado Mercado Libre, como han bloqueado polos industriales, como han bloqueado o quieren bloquear Walmart y la operación de Narváez, lo que hacen es que Argentina tenga cada vez menos futuro. Y eso hay que entenderlo. Con este sindicalismo hay que terminar en algún momento, porque además son unicatos. ¿Esto qué significa? Que el trabajador no puede elegir quién los represente. Tiene que caer indefectiblemente en el sindicalista, que muchos están hace 30 o 40 años, porque Baradel nunca dio clases, pero Moyano nunca se subió a un camión. Entonces, está claro que con este sindicalismo en algún momento tenemos que terminar en la República Argentina si es que queremos otro país de acá al futuro. Manuel, como siempre, muchísimas gracias.